Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración visual. Hoy vamos a desentrañar un texto realmente fascinante. Según los textos de las claves genéticas, esta segunda clave nos ofrece una destilación bellamente simple de la sabiduría cósmica y sobre todo la razón biológica de la existencia humana. Es un mapa alucinante que nos ayuda a entender por qué, muy a menudo, existe una sensación colectiva de estar totalmente perdidos en el mundo. A lo largo de este desglose vamos a ir pieza por pieza para entender esta filosofía a fondo. ¡Vamos allá! Nuestra hoja de ruta para hoy es sencilla. Veremos 1. El retorno a la unidad, 2. La sombra de la dislocación, 3. Las reacciones de pérdida y reglamentación, 4. El don de la orientación magnética, 5. El Siddhi de la unidad divina y terminaremos con el punto 6, nuestro próximo salto evolutivo. Empezamos con la primera parte, el retorno a la unidad. Los textos originales nos indican que esta clave está profundamente arraigada en un principio femenino de conexión universal, una fuerza que abraza absolutamente cada elemento de la existencia. Pero ojo, que la cosa no se queda simplemente en el ámbito místico. Lo que hace que esto sea tan interesante es que establece anclajes biológicos muy reales y tangibles. Estas ideas se conectan directamente con el esternón en nuestra fisiología y con el aminoácido fenilalanina. Esto demuestra que el viaje de la conciencia es también un viaje biológico innegable, anclado en nuestra propia química humana. Es como un gran rompecabezas donde ciencia y espíritu encajan a la perfección. Pasamos al punto 2, la sombra, concretamente la dislocación. A ver, esa sensación de estar a la deriva, asustados o desconectados del flujo de la vida. La fuente nos dice que no es un error de cálculo de nuestra especie, para nada. Es simplemente un matiz del sistema operativo biológico actual. Imaginemos que llevamos puestas unas gafas con la graduación incorrecta. La armonía perfecta está ahí, rodeando cada instante, pero la lente actual nos impide percibirla con claridad. Literalmente, nadie ha tomado un camino equivocado. Esta dislocación es solo una ilusión temporal a través de la cual procesamos el mundo en esta etapa concreta de nuestra evolución. Número 3. Reacciones. Pérdida y reglamentación. Y aquí la cosa se pone súper interesante. Cuando ese miedo a la dislocación no se examina con honestidad, el material original señala que nos dividimos en dos patrones de comportamiento clarísimos. Por un lado, tenemos la naturaleza represiva, esa sensación de estar en un estado de pérdida absoluta, es decir, vagar sin rumbo, cayendo en el materialismo o el egoísmo extremo al sentirnos desconectados de un propósito mayor. En el polo opuesto está la naturaleza reactiva, la reglamentación. Aquí vemos el intento desesperado de imponer un orden rígido, ya sea a través de instituciones dogmáticas o paradigmas científicos totalmente inflexibles, todo impulsado por una ira y un miedo al caos que no queremos reconocer. Al final, aunque parezcan posturas opuestas, ambas son reacciones al mismo miedo profundo a la separación. Llegamos a la cuarta parte, el don o la orientación magnética. Por suerte, el viaje no termina en la sombra. Al elevar la frecuencia, aparece una palabra verdaderamente mágica: sincronicidad. El texto resalta la gran paradoja de que estas maravillosas coincidencias profundamente femeninas por naturaleza no se pueden forzar de ninguna manera. De hecho, ocurren sin esfuerzo precisamente cuando la mente deja de buscar respuestas lógicas a la desesperada. Cuando hay una rendición y simplemente confiamos en el proceso, la vida misma comienza a colocar todas las piezas en un contexto muchísimo más amplio y revelador. Y volvemos a la biología pura y dura, porque esto es alucinante. Nuestros cuerpos poseen traductores minerales incorporados. Resulta que en los tejidos de la glándula pineal reside la magnetita. Sorprendentemente, es exactamente la misma sustancia ferrosa que hace que funcionen las brújulas físicas que usamos para navegar. Este mineral actúa como un sofisticado sistema de guía magnética interno. Envía señales inmediatas al cerebro cuando nuestra biología se desvía de la armonía universal.
Es literalmente una brújula celular diseñada de fábrica para devolvernos al flujo natural de la existencia. La armonía es contagiosa. Es una frase súper simple, pero con un impacto brutal en el día a día. Quienes logran operar en esta frecuencia de orientación generan una aura electromagnética que actúa como un inmenso campo de atracción. No hace falta convencer a nadie con grandes discursos ni argumentos. La mera presencia y la rendición profunda de estos individuos inspira y guía a los demás de manera completamente natural, irradiando una paz que se contagia a todo el entorno. Llevando todo esto a la práctica, navegar por este inmenso campo cuántico de la vida requiere comprender de forma palpable estas propiedades magnéticas. Entender cómo fluye esta energía evita caer en patrones de interferencia desgastantes. Ya sabemos, esos momentos en los que todo parece requerir un esfuerzo monumental y vamos a contracorriente. Conocer esta dinámica permite que las acciones diarias nazcan desde la confianza, creando muchísima más energía vital para todos, en lugar de agotarla en fricciones innecesarias. Vamos con la sección 5, el Siddhi, la unidad divina. Bueno, aquí es donde la mente racional se rompe por completo. En esta etapa de despertar definitivo, en las matemáticas divinas que plantea la obra, la dualidad se destruye y la lógica establece que 1 más 1 es igual a 3. ¿Por qué? Porque siempre se crea una relación trinitaria. Tenemos el primer elemento, el segundo elemento y la relación viva y vibrante que existe entre ambos como un tercer ente totalmente independiente. Es un nivel donde el número 2, que representa la separación pura, es desenmascarado y visto simplemente como lo que es, una ilusión. Vale la pena detenerse un segundo en esta profunda paradoja, que parece sacada de un antiguo proverbio zen. El texto afirma enfáticamente que la iluminación no es una simple experiencia aislada a la que se accede un ratito y luego se abandona para volver a la rutina. No, la verdadera trascendencia no arranca a la conciencia en la vida cotidiana ni la aísla en lo alto de una montaña, todo lo contrario. Nos sitúa justo en el corazón latente del campo unificado de la vida, inmersos en la cotidianidad, donde en realidad siempre hemos estado sin darnos cuenta. Llegados a este punto, la fuente hace una afirmación verdaderamente asombrosa y de una escala monumental. Nos sugiere que los individuos que logran vibrar en este alto nivel de Siddhi ejercen una influencia física y magnética tan colosal que de manera sutil pero innegable cambian la trayectoria misma del planeta Tierra en su viaje a través del espacio. Es la encarnación literal del microcosmos humano alterando el macrocosmos universal. Pone los pelos de punta, ¿verdad? Y finalmente, sección 6. Nuestro próximo salto evolutivo. Fijémonos en este asombroso cronograma biológico. La conciencia partió de un instinto animal primitivo y avanzó firmemente hasta la era del cenit intelectual, la mente de los pensadores, que es justo donde nos encontramos hoy. Pero resulta que la mente ha llegado a su límite operativo. Pasando por marcadores estelares como el año 2012, la fuente proyecta un inminente y profundo salto genético para el año 2027, un salto espectacular que trasladará el centro de la conciencia colectiva desde el cerebro intelectual hacia los ganglios nerviosos del plexo solar, lo cual nos deja con una reflexión final muy poderosa. El destino último de nuestra biología es, inexorablemente, la conciencia absoluta de la unidad. La estructura física y energética para ello ya está latente en nuestro ADN, esperando el momento exacto para despertar. Así que la gran pregunta ya no es si este cambio global va a ocurrir, sino cuánta conciencia aportaremos al participar activamente en este milagro magnético y evolutivo. Ha sido un verdadero placer desglosar todo este material hoy. Nos vemos en la próxima exploración. Vamos a imaginar por un momento la sensación de estar completamente a la deriva. Esa punzada gélida en el estómago al caminar de noche por un bosque oscuro o al conducir por una carretera desconocida en medio de la nada y, de repente, ser conscientes de que no hay rumbo. Sí. Todo el entorno parece hostil, parece inconexo y tremendamente solitario. Hay un terror muy primario, muy biológico, en esa idea de perder el norte. Es un pánico totalmente visceral.
Y lo más curioso de esa experiencia es la reacción automática del ser humano frente a ello. Intentamos resolver el terror desde la mente racional. Claro, buscando señales. Exacto. Buscamos puntos de referencia externos, intentamos calcular nuestra ubicación, tratamos de imponer un control desesperado sobre el entorno para volver a sentir seguridad. Y lo hacemos porque esa sensación de desmembramiento espacial... ¿De estar desconectados? Eso es. De estar desconectados de la red de la vida. Es algo simplemente insoportable para nuestro sistema nervioso. Pero la premisa central de lo que vamos a desgranar hoy le da la vuelta a todo esto. Lo que plantea el trabajo de Magda Moyano sobre las claves genéticas, y basándose en las fuentes originales, es que ese sentimiento de estar perdidos es, literalmente, un fallo de nuestro propio hardware biológico. Una ilusión. Una ilusión óptica de la conciencia humana, sí. Y fíjate si es el momento perfecto para meternos de lleno en esta inmersión profunda, que la ventana astrológica para actualizar este hardware específico se acaba de abrir de par en par. Es una oportunidad brutal. Totalmente. Para quien nos escuche hoy, que sepa que estamos a lunes, 4 de mayo de 2026, y ahora mismo el Sol está transitando exactamente entre los 13 y los 18 grados del signo de Tauro. Una sincronía temporal fantástica, la verdad. Esa franja de grados astrológicos es la que activa la segunda clave genética conocida como el retorno a la unidad, y su influencia va a durar hasta el 9 de mayo. Así que estamos hablando justo en el epicentro de su máxima resonancia. En el núcleo. Y la hoja de ruta evolutiva para comprender esta clave exige que pasemos por 3 frecuencias muy claras. Hablaremos de la sombra, luego pasaremos al don y culminaremos en el Siddhi. Vale, aunque antes de tocar la fase de la sombra, creo que hay que situar bien el terreno de juego. Esta segunda clave no es una más de las 64, es el arquetipo más femenino de todas. La madre de todas las claves, en cierto modo. Eso es. A ver, analicemos esto, porque sabemos que la primera clave es la luz, el principio masculino, la energía pura, la chispa creativa, pero la luz por sí sola no sirve de nada si no tiene dónde aterrizar. El diseño puede ser brillante, lleno de inspiración, pero nadie puede irse a vivir dentro de un trozo de papel. Esta segunda clave son los ladrillos, el cemento y la mismísima gravedad que mantiene el edificio en pie. ¡Qué buena analogía! Es el principio femenino, el gran abrazo maternal que ancla la luz en el mundo de la forma, en la materia. Por eso, a nivel anatómico, rige el esternón. Un detalle biológico fascinante si lo pensamos bien. El esternón es la placa ósea que protege el corazón, que es el centro magnético del cuerpo. Además, esta clave está ligada físicamente al aminoácido fenilalanina. Fíjate, hasta en la química estamos conectados. Absolutamente. Y a nivel arquetípico, en el I Ching original, rige el hexagrama Kun, que significa el campo. Pero no un campo de cultivo, ¿eh? Hablamos del campo cuántico universal, la matriz de la que surge toda forma. Ya, pero aquí hay algo que me dejó bastante descolocada al revisar el material. Asumiendo que la audiencia ya conoce un poco la estructura básica del I Ching, en su concepción original más antigua, este hexagrama Kun iba al primero. ¿Así era? Y es puramente yin, puramente receptivo y femenino. Era el origen absoluto de todo. Pero luego vemos que los sistemas patriarcales alteraron las traducciones y la estructura para colocar el yang, el principio masculino, en primer lugar. ¿Por qué se hizo este cambio histórico si en teoría alteraba el orden natural cósmico? Bueno, porque los textos sagrados o filosóficos nunca existen en un vacío. Son siempre un reflejo de la frecuencia de la humanidad que los interpreta y los compila en ese momento histórico. O sea, ¿no fue un simple error de traducción? Para nada. No fue un error de imprenta fortuito. Ocurrió porque la humanidad antigua operaba mayoritariamente desde una frecuencia de pura supervivencia. Y en un estado de tan baja frecuencia, el principio masculino siempre se abre paso primero. Claro, por la fuerza bruta. Exactamente. Se basa en la fuerza, en la separación, en la conquista individual y, en el fondo, en una desconfianza total hacia el entorno. En cambio, el enfoque femenino exige algo muchísimo más difícil. Exige rendición. Exige confianza. Rendirse al caos. Rendirse al campo cuántico. Y como la humanidad operaba desde el miedo, reestructuró el I Ching para reflejar ese miedo, poniendo el control y la fuerza del yang por encima de la receptividad del yin. Madre mía,
la necesidad constante de controlarlo todo. Y ese miedo ancestral, esa falta de confianza en la red de la vida, es exactamente lo que nos arrastra hacia la primera etapa evolutiva de esta clave. La sombra. La sombra. La sombra, que se llama la dislocación, es precisamente esa desorientación espacial que mencionábamos al principio. La sensación de estar solos, abandonados, el miedo colectivo de que la humanidad al final va a terminar destruyéndose a sí misma. Un miedo muy real en la psique humana. Y la clave para entender esta sombra es darse cuenta de que nace de un accidente evolutivo, por así decirlo. Hay que mirar la biología del cerebro humano. A ver, explícanos eso. Hubo un momento en nuestra evolución en el que el neocórtex se desarrolló de forma masiva. Nos convertimos en criaturas pensantes capaces de proyectar escenarios futuros y de recordar el pasado. Lo que nos hizo humanos, vaya. Sí, pero ese enorme salto cognitivo tuvo un precio. Cortó nuestra conexión instintiva pura con la naturaleza. Los animales no se sienten aislados del ecosistema. Son el ecosistema. No tienen crisis existenciales. Exacto. Nosotros, al empezar a pensar y a conceptualizar, creamos una barrera artificial entre el yo y el mundo. Así que el sentimiento de dislocación no es un castigo divino. Es simplemente el roce del desarrollo biológico de nuestro propio cerebro. A ver si lo entiendo. Es decir, que el coche sigue en la carretera correcta y el motor funciona perfectamente, pero en la pantalla del GPS el mapa da vueltas sin sentido porque hemos perdido la señal del satélite. Me encanta esa imagen. La carretera no ha cambiado, seguimos en la creación, pero el pánico de quien conduce es muy real porque su percepción le engaña. Y claro, este pánico se manifiesta de dos maneras muy distintas según el texto. Las dos naturalezas de la sombra. Que cae en el materialismo extremo o en el egoísmo, porque como no siente ninguna conexión cósmica, intenta llenar el vacío acumulando cosas. Si lo miramos con perspectiva, la naturaleza represiva colapsa hacia adentro. Como el universo parece un lugar frío y sin sentido, la persona se encoge y protege lo suyo, se aísla. Y luego está la otra cara de la moneda, la naturaleza reactiva, que se llama reglamentada. Esta explota hacia afuera, nace de una ira inmensa y no resuelta ante el caos de la existencia. El afán de control. Claro, para calmar el terror que produce la desorientación, el ser humano reacciona intentando imponer estructuras mentales hiperrígidas sobre la vida. Y fíjate lo interesante que es esto a nivel colectivo. A ver, un momento porque aquí es donde la cosa se pone tensa. En las fuentes, los apuntes afirman que la ciencia moderna y las grandes religiones organizadas son, en muchas ocasiones, manifestaciones de esta naturaleza reactiva y reglamentada. Sí, lo afirman. Y perdona que frene aquí el análisis, pero me parece una generalización enorme, casi extrema. ¿Me estás diciendo que algo tan riguroso como el método científico o algo tan profundo como la búsqueda espiritual a través de la religión surgen simplemente de una rabieta monumental y del miedo al caos? No, cuidado. Hay que hilar muy fino con esto, porque las fuentes no están atacando a la disciplina en sí. La ciencia como herramienta de descubrimiento es maravillosa. Claro. Y la religión como vehículo de comunidad y trascendencia también lo es. El problema surge cuando se vuelven dogmáticas, que es la especialidad de la naturaleza reactiva. Ah, vale. El dogmatismo. Exacto. Se convierten en herramientas de la sombra única y exclusivamente cuando se interponen entre el individuo y la experiencia directa del misterio. Cuando oscurecen la armonía. Entiendo. Cuando una religión impone que solo puedes rozar la divinidad si sigues sus 20 reglas inquebrantables. O cuando el materialismo científico dictamina que si algo no cabe en una hoja de cálculo, directamente no existe. Lo que están haciendo es intentar meter el océano infinito en una botella. Es un intento desesperado de organizar el universo porque le tienen un miedo atroz a su inmensidad. Claro, intentar cuadricular el caos para poder dormir tranquilos por la noche. Ese es el resumen perfecto. Y no podemos olvidar que esta sombra de la dislocación no actúa sola. Está emparejada genéticamente con la primera sombra, que es la entropía. Ese es su par programado en el ADN. O sea, desorientación espacial por un lado y entropía, que es la pérdida total de energía vital, por el otro. Se alimentan mutuamente. Juntas, hacen que la humanidad tome decisiones basadas exclusivamente en el miedo y la supervivencia. Y operar desde el miedo roba muchísima energía a todos los implicados. Es profundamente agotador. Ese cansancio crónico del que hablas es clave para la transición,
porque mantener ese nivel de miedo constante y de necesidad de control es insostenible a largo plazo. Llega un punto en el que el sistema nervioso simplemente no da más de sí, se rinde. Y ahí está la magia. Paradójicamente, es al rendirnos ante ese agotamiento extremo cuando ocurre el salto cuántico hacia la segunda fase evolutiva. El don de la orientación. Y me encanta que el texto insista tanto en que a este don no se llega rellenando agendas, ni haciendo cosas o yendo a 300 retiros. Ocurre a pesar de uno mismo. Exacto, no requiere esfuerzo. Y el gran indicador, la gran prueba de que tu frecuencia ha cambiado a este don es la aparición de sincronicidades. La vida de repente encaja sin esfuerzo, mágicamente, justo cuando dejas de mirar. Las sincronicidades son la confirmación externa de un alineamiento interno. Pero lo que hace que esto pase de la filosofía a la ciencia dura, biológica, es el secreto físico que hay detrás. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, porque no es magia, es magnetismo. Los biólogos han descubierto depósitos de magnetita, que es un mineral ferroso altamente magnético, en los tejidos de la glándula pineal humana. En el centro mismo del cerebro. Justo ahí. Esto significa que tenemos un sistema de guía incorporado. Son transductores magnéticos que nos permiten sintonizar con los ritmos del universo. Al elevar nuestra frecuencia al don de la orientación, el aura electromagnética de nuestro cuerpo literalmente se amplifica. Se crea un campo de atracción. Espera, frena un momento. Entiendo la analogía con el instinto de las aves migratorias que cruzan continentes de noche sin mapa, guiándose por el magnetismo. Pero, a ver, si el hardware está ahí, si resulta que literalmente tengo una brújula de mineral ferroso incrustada en el cráneo. Sí, ¿la tienes? Entonces, ¿significa esto que el cuerpo físico nos avisa físicamente cuando estamos tomando decisiones fuera de armonía? ¿Por qué seguimos equivocándonos tanto si la brújula existe? Es una pregunta buenísima. La respuesta de las fuentes es que los transductores sí que mandan inmediatamente una señal al cerebro cuando nos salimos de la armonía. El cuerpo lo sabe enseguida. ¿Y entonces? Entonces entra la interferencia de la sombra. No es que tu brújula esté rota, es que el ruido mental del miedo, la ansiedad y la necesidad de control generan una frecuencia estática tan brutal que satura la señal. O sea, la mente grita más fuerte que el magnetismo del cuerpo. Exactamente. La mente racional ignora la señal física. Cuando por fin dejas de intentar controlarlo todo, que es esa verdadera orientación, esa capacidad femenina de rendirse de la que hablábamos antes, la estática mental por fin baja. Ya, y dejas que el poder universal coordine el proceso creativo. Permites que tu brújula celular te guíe intuitivamente. Es que es fascinante. Rendirse para poder fluir. Y el impacto que esto tiene hacia afuera es tela, porque estar alineado magnéticamente te convierte en un polo de atracción. Haces que la armonía sea contagiosa para los que te rodean. Sirves de guía sin querer serlo. Porque ya no fuerzas nada. Y aquí es donde las fuentes introducen otro concepto interesantísimo, la conexión de este don con el don de la octava clave genética, a través de una familia química de nuestro ADN llamada el anillo codónico del agua. Es una conexión muy reveladora. El anillo del agua rige nuestra capacidad de adaptación. Y el don de la octava clave, que pertenece a este anillo, es el estilo. Claro, el agua toma la forma de cualquier recipiente, sin perder su esencia jamás. Entonces, el estilo del que se habla aquí no es llevar ropa de diseñador ni seguir modas. Es la expresión externa de esa fluidez interna, ¿no? Exacto. Cuando alguien opera desde la orientación, desarrollando esa genialidad creativa, manifiesta un estilo de vida original, fresco e inconfundible. Su mera forma de existir se convierte en una expresión artística. ¡Qué maravilla de concepto! Pero, claro, el viaje evolutivo de las claves no se detiene en tener un estilo de vida fluido. Si la conciencia sigue profundizando en esa entrega, en esa rendición total, cruzamos el umbral hacia la tercera y última etapa, la cima evolutiva. El Siri de la unidad. El estado de iluminación, la esencia pura del divino femenino. Y aquí, advierto a la audiencia, es donde toda nuestra estructura de pensamiento lógico colapsa por completo. Entramos en lo que las fuentes llaman la lógica divina. Y tanto que colapsa. En la lógica divina, la matemática básica salta por los aires. El axioma fundamental de este estado es que 1 más 1 nunca son 2. Siempre son 3. Nos rompe los esquemas. Nos plantea que la dualidad no existe. Define el número 2 apenas como una ilusión, un puente temporal.
Porque la mente necesita fraccionar la realidad para poder entenderla. Necesita un sujeto y un objeto. Pero en la frecuencia pura del CD, en la unidad, cualquier aparente relación es un trío. Toda relación de dos, en realidad, son tres elementos unidos. Sí, el texto pone el ejemplo del hombre y la mujer. Eso es. La mente ve dos entidades separadas. La lógica divina percibe al hombre, a la mujer y a la relación misma como una entidad viva e indisoluble. La separación jamás ha existido. Todo está unido en ese abrazo de la segunda clave. Y fíjate, cuando un ser humano logra encarnar físicamente esta conciencia de unidad, la alteración es tan masiva que el impacto planetario es literal. El texto dice que cambia la dirección de la Tierra en el espacio. No es una metáfora. No. Y esto enlaza directamente con alineaciones geométricas y cósmicas pesadas. Las fuentes asocian estos momentos sídicos con eventos como la estrella de Belén históricamente o el calendario maya y su famosa alineación con el centro galáctico en 2012. Fechas clave en la evolución. Y sobre todo apuntan hacia una fecha muy concreta y cercana, la próxima gran mutación genética humana predicha para el año 2027, relacionada con la clave genética 55 y la precesión de los equinoccios. Para entender la magnitud biológica de esto, hay que recordar que la Tierra tiene un bamboleo, como una peonza. Y ese bamboleo, la precesión de los equinoccios, va cambiando nuestra alineación con las estrellas. El telón de fondo cósmico. Exacto. Lo que nos dicen las fuentes es que en 2027 nos alineamos geométricamente con la frecuencia de la clave 55, provocando una mutación física a gran escala en nuestro ADN. La evolución de la especie humana está coreografiada por la geometría del cosmos. Es alucinante pensarlo a esa escala. Pero llevándolo al plano individual, a la psique, hay una paradoja central en el texto que quiero analizar contigo. A ver, cuéntame. El texto advierte, textualmente, que la iluminación no es una experiencia. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Argumenta que ni siquiera podemos usar la palabra confianza en este estado de unidad. Es una palabra problemática desde esa perspectiva. Claro, porque la palabra confianza implica dualidad. Exige que haya alguien que confía y algo externo en que confiar. Es como, imaginemos, una gota de agua cayendo hacia el mar. Mientras cae, la gota confía en el mar. Sí, hay una relación entre ambos. Pero en el instante en que choca contra la superficie, la gota no experimenta el mar, se convierte en él. Ya no hay una gota separada que pueda confiar. Es por esto que este estado no se puede entender con lógica ordinaria. Es una analogía impecable de cómo funciona la lógica divina. Valida completamente lo que explican los textos. El intelecto requiere distancia para experimentar algo, pero la trascendencia, el siddhi, no te saca de la vida para observarla desde fuera, te sitúa en el centro absoluto de ella. Te disuelves. Exacto. Unificas los opuestos. Eliminas el misterio porque tú mismo te conviertes en él. Esto prepara a la especie humana para su destino final, que es darse cuenta de que en realidad jamás salimos de ese cálido abrazo materno de la segunda clave. Nunca estuvimos separados. Menudo viaje lógico hemos hecho en esta conversación. Solo por recapitular y asentar todo lo que hemos analizado hoy. Un trayecto intenso, sí. Hemos visto cómo la humanidad transita, arrastrada por la evolución de su cerebro, desde el miedo aislante y biológico de la dislocación. De ahí, por puro agotamiento, encuentra su brújula interna y se rinde ante las sincronicidades magnéticas de la orientación. Para finalmente disolverse. Exacto, para disolverse en las matemáticas divinas sin dualidad de la unidad. Y creo que hay que recordar a quien nos escuche el valor práctico de todo esto. Si hoy te sientes perdido, si sientes esa dislocación, es solo una ilusión temporal del hardware biológico. No pasa nada malo. Es la fricción del crecimiento. Totalmente. Y para cerrar el análisis de hoy, hay una reflexión, un pensamiento provocativo que me gustaría dejar en el aire para que la audiencia lo mastique por su cuenta. Me encantan estas reflexiones finales. Adelante. A ver, si unimos todas las piezas, tomando en cuenta que nuestro cerebro literalmente tiene magnetita para leer los campos electromagnéticos y que saltos evolutivos masivos de nuestra consciencia están ligados a fechas y coordenadas astronómicas precisas del planeta, como hemos visto con 2012 o 2027. Sí, la precesión geométrica. Entonces, yo me pregunto, ¿es posible que la consciencia humana no sea algo que nosotros desarrollamos de forma aislada e individual
¿Y si el ser humano en su conjunto es simplemente el órgano sensorial que el propio universo está construyendo para recalibrar su propia brújula cósmica? Uf, qué perspectiva más inmensa. ¿Verdad? Y si eso es así, si somos la brújula del universo, entonces ese sentimiento tan humano de angustia, de terror al sentirnos perdidos, no es un error de diseño, y si es simplemente la fricción de la aguja ajustándose con fuerza para apuntar hacia un nuevo norte evolutivo. Ahí lo dejamos.